Hoy te voy a contar otra historia de amor. Sí. Historia de amor con música, con góndolas en los canales de Venecia, con teatros, palacios, ropa cara, galantería, con los bosques de Viena incluidos, Juancho. ¡Qué buen anticipo! ¡Qué buen anticipo! ¡Qué buen escenario! Sí, claro. No le faltó ningún componente a los escenarios de este romance. Y tampoco fueron componentes singulares los protagonistas de la historia que te voy a contar, Juan. Ajá. Empezamos por decir que el caballero era un cura. Ajá. ¿Sí? Un cura que tocaba el violín, Sí. que tenía el pelo colorado y que se llamaba Antonio Luciano Vivaldi. Ah, bueno, el gran Vivaldi, sí. El gran Vivaldi. Sí, Se decía que era un cura pelirrojo. sí. ¿Sabes cómo lo conocían en su tiempo? ¿Cómo? El preteroso. El preteroso. El cura colorado. Sí. Y la chica, la muchachita de la historia que te voy a contar hoy, Sí. era Aneta Girau, Anna Girau, o Anina, y era cantante de ópera, Juan. Ah, mira vos. Fíjate lo que te cuento. Sí, qué buen Todo programa. ese escenario y un cura y una cantante de ópera como protagonista. La cosa fue en pleno siglo XVIII, por los años de 1700, y comenzó en Venecia, Juancho, que era la ciudad natal de Sí. Vivaldi, ¿no? Y la Venecia del siglo XVIII era muy especial. La mitad del año carnaval y máscara y mucho pecado, Sí. y la otra mitad capote para taparse la cara, oración y confesión de los pecados de la otra mitad, ¿viste? Sí, sí. Así era. Era una república autónoma con su nobleza, su curia que se manejaba muy aislada del Vaticano, y unas intrigas de poder, Juancho. Digamos que era como una especie de capital del mundo también, ¿no? Era de algún modo la capital Sí. del mundo. Con mucho poderío económico, Sí. con un Sí, puerto. Uno no se imagina, después de haberla visto por televisión o conocerla a Venecia, como en nuestro caso, ¿cómo podían andar con esos trajes de 10 metros de tela cada uno arriba de esas góndolas, en esos canales tan húmedos? Estas cosas que uno no se imagina, pero así funcionaba. Y esto de las máscaras, que nosotros los asociamos con los carnavales, Sí, tenemos que aclarar que la máscara se usaba como prenda social en los bailes. sí. Todo el mundo iba a cualquier hora y cualquier día, y solamente se quitaba la máscara cuando el dueño del baile, o sea, el que ejercía el poder, ordenaba que tal traje se saque la máscara. Sí. De lo contrario, la máscara funcionaba con lo que estamos diciendo, que los nobles, la iglesia y todo el mundo se mezclaba tras de estos aparatos, tras de este sistema de vida que tenían. Pero además se peleaban entre ellos por tener los mejores artistas. La iglesia y los nobles de Venecia tenían una lucha a muerte por tener en sus palacios a los mejores artistas, a los mejores compositores, los mejores intérpretes. Sobre todo en ese momento se usaba más la música que la plástica ahí, Sí. ¿no? Y por ahí se juntaban la iglesia y la nobleza para pelearse con otras ciudades también por los artistas. Sí. No, mirá lo que te estoy contando. En ese tiempo y en esta ciudad de mucha riqueza y mucha pobreza, Juancho, había muchísima pobreza. Vivaldi pertenecía a este segundo grupo y había sido mandado por su familia al seminario para que le dieran de comer, de vestir y le enseñaran a leer y escribir al chico. Y el chico descubrió el violín Sí. y descubrió la música y Sí. se volvió loco. Qué bien. Claro. Pero no obstante, a los 24 años se ordenó sacerdote, Juancho. ¿A qué edad? 24. 24. Con toda la ley, con Sí. toda la ley. Había hecho las órdenes menores, órdenes mayores, llegó al sacerdocio. Y de ahí, esto que te acabo de decir, lo del preteroso, porque era el cura colorado Sí. de Venecia. Pero era un Claro. cura muy especial, Juancho. Más de una vez, en plena misa,
salió corriendo a esconderse en la sacristía, abandonando el altar y el sacramento, porque se le había ocurrido una melodía, la tenía que anotar y no quería que se le olvidara. Sí, qué bueno. Pero estas cosas que uno ya las ha contado de otros músicos, pero nunca las contamos de un cura que abandone la misa, Juancho. Después volvía y seguía dando la misa y... Es de imaginarse la gracia que esto le hacía al obispo, Juancho. Claro, me imagino. Juancho, no nos imaginamos, cuando lo reprendía el curita Vivaldi, decía que era por una enfermedad que traía desde la cuna, Sí. que no le permitía estar parado mucho tiempo, en fin. Ahora se sabe que puede haber sido asma y que obviamente Venecia no era la ciudad más indicada para un asmático, Un asmático, ¿no? sí. Pero resulta que no podía dar misa, pero tranquila y magistralmente podía ser director de la orquesta de los pedales de la Pietà, del Hospicio de la Piedad. Ajá. ¿Y qué cosa era esto de los pedales de la Pietà? Los pedales de la Pietà era un orfanato para niñas, Ajá. mujercitas, Sí, sí, sí. hijas de nobles, pero bastardas, Ajá. hijas no reconocidas. Ese orfanato era famoso por la orquesta de 100 músicas y 100 coreutas, Juancho. Qué bárbaro. ¡Claro! Llegaban 100 músicos y 100 magníficos. coreutas. Eran chicas. 200. 100 músicas y 100 coreutas. Estamos Sí. hablando de una cosa grande aún para el siglo XXI, Impresionante, Juancho, una sí, formación más de bien. 200 artistas. Se daban conciertos magníficos para mantenimiento de esta institución, concurrido por gente que podía pagarlo porque eran conciertos caros, pero que no podía ver a las intérpretes, Juancho, porque estaban veladas tras rejas de clausura las chicas. Eran de clausura. No, no eran monjas, eran huérfanas, pero Sí. por aquello de la vergüenza de ser hijas bastardas y todo lo demás, estaban guardadas tras esos enrejados, entramados de madera que... Sí. ¿Con qué guardan a las pupilas? Que se ocultan Sí, sí. a las pupilas. El trilage, sí. ¿Cómo? El trilage, ¿Así se llama? sí. Ah, no sabía, gracias. Bueno, no te puedo... Yo, Liliana Bruno, no puedo decirte nada de la condición religiosa de don Vivaldi, Juancho. Sí. Pero sí puedo asegurarte que tenía fuerte inclinación por otras cuestiones. Ajá. La música, por supuesto. Sí. El dinero, la fama y las mujeres, Juancho. Ah, mira vos. Las Por vir- lo que no hace falta que te diga que mandarlo a este de director de la orquesta del hospicio era meter un zorro en un gallinero. Claro, mirá las virtudes de este cura colorado, ¿no? El preteroso. Sí. Para colmo, esas chicas que estaban ahí adentro no tenían apellido. Eran solamente conocidas por el nombre. Sí. Chiara, Luciana, Antonina. Este les puso apellido a todas. Sí. Ah, Chiara dal Leviola, sí. Ah, Lucia dal cornetto, por el instrumento que tocaban. Antonia dal vaso. Sí. Por el instrumento que tocaban, estas huérfanas sin nombre Sí. pasaron a tener nombre y apellido, y así las presentaba cuando las chicas hacían un solo. Qué divertido, bueno. Pero además está dando cuenta que el tipo reivindicaba socialmente a esta chica, Claro. porque decía, señores, ahora va a tocar Antonia dal vaso, la chica que tocaba el vaso, Sí. y venía el solo de la piba, con lo que las chicas estaban locas con el maestro de música, Juancho. Sí. Con ellas estrenaba una obra tras otra, componía como loco, programaba y organizaba y además vendía más conciertos que los que se habían hecho durante toda la historia de la orquesta y el hospicio. O sea que era un empresario de aquello. Claro. Y las chicas lo adoraban. Y las chicas lo adoraban y la nobleza también lo adoraba, pero no porque lo adoraba a la chica, sino porque era un músico genial. Sí. Ya sabemos lo que era. Y empezaba a ser admirado como tal. Y era invitado y además distinguido en las fiestas, en los palacios. Y ya no usaba tanto la ropa monacal, Ajá. sí, se ponía peluca y capa. Ah, Y la iglesia no sabía qué hacer con este tío que Sí. tenía mala salud para dar misa,
pero excelente salud para instrumentista, compositor, director, promotor. Pancho, se armó tal lío que era tan eficiente que en el Hospicio de la Piedad las cosas lucieron como nunca. No hace falta que te diga que paredes, dormitorios, ropa de la chica, médico. Eran los ingresos que producía la orquesta manejada por Sí. que le daba mucho prestigio, y por otro lado el enfrentamiento con el obispo que no, te reitero, no sabía qué hacer con este tipo, con todas las condiciones También una época en la iglesia de la que pasaban muchas cosas, ¿no? pasaban cosas, Sí. pero también no nos olvidemos que de lo que te decía antes de las máscaras, ¿no? O sea, o de las temporadas en Venecia, medio año pecando, medio año confesando, Sí. hipocresía, cinismo, lealtades y traiciones. Pero nada de todo esto era nuevo para Vivaldi, si se había manejado toda la vida en esto. Sí. ¿Qué lo iban a embromar a él con estas cuestiones? En medio de esto, el tipo era realmente un hábil manejador de estas situaciones, diríamos, un manipulador, ¿no? Pero él no quería ser músico de esta orquesta, quería dedicarse a la ópera, quería poner esta maravilla que estaba apareciendo en el mundo, con tecnología, con vestuario, que impresionaba a todos. Estas grandes cosas que aparecían en ese momento, y vos te imaginás que para hacer eso le hacía falta muchísima plata, Sí. y la iglesia se oponía, y si se oponía la iglesia se oponía también la nobleza, por supuesto, le esquivaba la colaboración, y tenía que caer en mano de banquero. Digamos que no era la fácil la cosa para este cura que andaba por los 40 cuando conoció una cantante. Una coreuta del coro, así de... No, una cantante de ópera. Estamos hablando afuera del coro. No tenía nada que ver con el... No tenía con el nada que ver oficio. la chica esta con Sí. el coro ese que él dirigía. Te advierto que ese coro lo dirigió entre entradas, salidas, acercadas, más de 40 años. Oh, mira. Sí, toda la vida. Pero cuando estaba en esto de querer poner sus óperas, buscando cantantes baratas que no cobraran tanto como las primadonas, encontró a Annetta Giraud, una hija de franceses que no cantaba ni bien ni mal, pero que era preciosa, seductora y era buena artista, buena actriz. Que no era una diva ni mucho menos, pero tenía muchas ganas de serlo, ¿viste? Sí. Pero además no tenía armas para llegar, hasta que un buen día audicionó para Vivaldi y nunca más se separó del director, músico, cura, empresario, que escribió para ella todas las óperas posteriores. Se peleó con medio mundo para que se le otorgara siempre el protagónico en todas las puestas. Y tenemos que aclarar algo, no eran puestas en Venecia solamente. Juancho, viajaron por toda Europa. Los espectáculos con giras impresionantes. Estamos hablando de 80 artistas que viajaban en caravana Sí. entre Venecia, Claro. Praga, Ámsterdam, París, por toda Europa. Y siempre el prete directore en la carroza del frente con la chica. Claro. ¿Ah? Con un éxito y ganancias impresionantes, y la iglesia que cada 2 por 3 saca una declaración en contra de este cura que le complicaba la vida. Y para colmo, a los pocos meses de relación a esta pareja se le unió la hermana menor de la chica, Ah, una tal Paolina. Paulina, sí. Sí, Paulina Giraud, que funcionaba como administradora de la pareja exitosa, ¿viste? Sí. Así durante años, Juancho, durante años, peleando con la iglesia, con todo el mundo. Un cura que no daba misa y daba concierto, y encima tenía 2 mujeres. Ah, mira. Era muy rara la Sí, cosa. sí, sí. Viajes, festejos, hoteles, siempre eran los 3. Siempre aparecían los 3. Y cada vez que recibía una amonestación por esto, el tipo manifestaba que la relación era profesional y que no había otro tipo de relaciones con la chica. Pero eso no se lo creía nadie, Juancho. Sí. Nadie se lo creía. Así durante años, Juancho, cosechando éxitos, fracasos, muchísimo dinero, pero siempre por razones... Los fracasos, fíjate que jamás fueron por razones artísticas, siempre fueron por razones de tipo
político financiero, llamémoslo. Sí. Vivaldi era un hombre rico. De un día para otro quedó en la ruina porque le impidieron presentar una ópera suya en el teatro de Milano. Había gastado todo su dinero, había contraído deudas con banqueros, porque los músicos solo trabajaban con él si le pagaban por adelantado. Era tal el clima que se había generado alrededor de este empresario de Vivaldi, la hostilidad, que hacía que nadie quisiera trabajar para él si no le pagaban por adelantado. Cuando llegaron al Teatro de Padua, con todo listo para ponerlo, se eleva por influencias de la iglesia, por supuesto, se bajó el espectáculo y fue una ruina. Él se defendió, reitero, permanentemente diciendo que esto que se le acusaba no era cierto, que sus espectáculos eran buenos, lo cual era incuestionable, sus espectáculos eran excelentes. Contrataba arquitectos para que le diseñaran aparatos mecánicos que movieran a los artistas en escena, cosas que no se habían visto nunca, Juancho. Y esta música maravillosa que hoy le conocemos, ¿verdad? Sí. Pues, así llevó casi 40 años de su vida. Cuando tenía 60 estaba fundido, pero fundido en serio. Porque otra vez le habían prohibido estrenar una ópera, esta vez en Ferrara. Y en esa ópera sí había invertido hasta su propia casa. La había hipotecado a favor de banqueros. Así, Juancho, la prohibición fue terminante, hasta el Papa intervino en este asunto y un Vivaldi destruido abandonó Italia y se fue a Viena, porque allá un tiempo antes había ido su amada Nina, y había ido esta que ya era una prima donna a ganarse la vida como coreuta en las cortes de Viena. Juancho, estaba hablando de un final fuerte. Vivieron muy pobres allá. Él no conseguía trabajo y Nina ganaba poquísimo dinero como cantante de un coro, ¿no? Sí. Él empezó a tener problemas severísimos de salud. No caminaba, no tenían dinero para pagar médicos. Fue terrible el comienzo del año 1741 para esta pareja que como pocas lo había tenido, Juancho, todo. Claro. Fama, fortuna, gloria. Ahora no podían pagar el médico para el enfermo Vivaldi y estaban en tierra extraña porque en la suya no podían vivir. En la peor de las miserias, hasta julio de 1741, en que murió el maestro. Y fue enterrado en la fosa común porque no había dinero para una tumba. No había dinero para una tumba, Juancho, pero tampoco había cortejo fúnebre. Solamente una mujer caminaba tras la carreta que llevaba el cadáver del cura músico. Era Nina Giraud, que durante 25 años amó a ese genio de la música que fue don Antonio Lucio Vivaldi.